Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Castillo. Bienvenidos a otro episodio de Key Hablemos Limpio. El día de hoy tenemos a un experto, pero experto de verdad. No estamos hablando de cualquier persona, una persona que tiene más de 30 años laborando como químico, sabiendo de químicos, sabiendo de qué estamos trabajando. Y esta persona es Olivia Valles, que nos deleita con su presencia el día de hoy. ¿Cómo estás, Oli? Muy bien, Alex. Muchas gracias. Gracias por las flores que me das. Aquí andamos. Vamos a trabajar en este tema que me has invitado a comentar. Y pues bueno, te comento, sí, como bien dices, más de 30 años laborales como químico. 30 con Key Química ya actualmente, prácticamente en unos mesecitos los cumplo. Y los otros 3, pues bueno, son 3 años después de egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias Químicas. 1 año en trabajo con colores cerámicos, en el desarrollo de colores cerámicos en pioza o pigmentos y óxidos. Y 2 más en una empresa pequeña, familiar, que manejaba o que maneja todavía ácidos grasos para diferentes usos, ¿verdad? Entonces, 33 años que tengo ya en esta carrera de como químico industrial. Y pues bueno, comentarte que la química siempre me gustó, vamos a decir, desde la secundaria. Me decidí por ser química industrial o por ser químico. Desde la secundaria te llamó la atención. Tuve un maestro muy bueno. Yo vengo de un lugar de Chihuahua. Yo no nací aquí en Monterrey, soy de Chihuahua. Y en el poblado donde yo vivía, es un pueblo pequeño, teníamos maestros pues contados, ¿verdad? Entonces ese maestro fue mi maestro en 5º y 6º de primaria. Buenísimo el maestro. Y luego en secundaria pues nos vuelve a dar clases de matemáticas y le toca darnos también química. Entonces, desde los laboratorios que él nos impartió, que fueron cosas a lo mejor muy sencillas, pero muy contundentes. Quedaste enamorada, quedaste enganchada de lo que es la parte química. Quedé desde entonces decidida a que quería hacer química. Oye, pero aparte de estos 30 años laborando con Key Química, aparte llevas muchos años y algo mucha gente no lo sabe, has elaborado muchos productos que en la actualidad Key ofrece como soluciones profesionales, ¿es correcto? Es correcto, Alex. Fueron casi 15 años en el área de investigación y desarrollo, donde justamente me tocó desarrollar pues una gama de productos muy grande. Quizá a lo mejor ahorita tienen pequeñas variaciones o hay algunos ligeros ajustes que pues se vienen haciendo quizá con todo el tema de también ambiental, aunque sí me tocó algunos cambios ambientales o de materiales más ecológicamente, vamos a decir, buenos, tanto para el medio ambiente como para las superficies y el usuario. Y pues bueno, fueron casi 15 años en esa área de investigación y desarrollo, que posteriormente levanto la mano, migro a la gerencia de producto, y de la gerencia de producto a la fecha, pues tengo ya prácticamente desde el 2007, mediados del 2007, a la fecha de hoy, donde he estado pues en cargo como gerente de producto en diferentes, vamos a decir, productos o líneas de productos. Es una línea de productos, ya estás más encauzada como que a una unidad estratégica de negocio. Es correcto. Con una línea de productos. Es correcto, actualmente estoy como gerente técnico de buen industrial, muy enfocado en el segmento industrial con los productos que van acorde, ¿verdad?, a esta parte de la industria. Pero antes de ello, cuando recién inicié mi labor como gerente de producto en Key, pues me tocó estar manejando los jabones de manos, o sea, viendo la parte de jabones, viendo LGS, químicos de aseo, pisos, alfombras y los productos industriales. Posteriormente, después de ese tiempo, se reduce un poco la gerencia de producto, se va una persona al área comercial, nos quedamos 2 personas y pues a trabajar con todo lo que había, ¿verdad? Sí. Y me toca trabajar incluso con la parte de servicio en alimentos, de desinfección, de lavandería, de la línea alimentaria, y ahora sí que con todas las líneas, ¿verdad? Entonces, hablando de químicos, tú eres una estuche de monerías porque te la sabes de todas. O sea, sabes desde institucionales, de lavado de pisos, jaboneras, jabones, productos industriales, productos alimenticios. Traes mucha experiencia, ¿no? Por eso
las flores que te aventé no son flores aventadas nada más por aventar, son flores ganadas. Así es, gracias Alex. Sí, pues la trayectoria de tanto año te da obviamente el conocimiento. Primeramente el conocimiento previo desde la parte de investigación te ayuda, ¿verdad? Porque conoces justamente el producto desde su corazón, desde el contenido, desde los materiales que realmente conforman ese producto y conoces ahora sí pues obviamente la funcionalidad de esos materiales en campo, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo traduces a un trabajo con clientes donde te vas directamente a las necesidades puntuales en campo del cliente, pues eso te genera, ¿verdad? Muchísima confianza. Y pues bueno, gracias a Dios, sumado al tema de los químicos, pues también ahí está el tema de que puedes asesorar a nuestro personal en campo, o que son nuestros asesores expertos, para que también ellos, bueno, traduzcan toda esa información en darle la mejor opción al cliente y obviamente en métodos que también a la vez pueden medir en campo, pues desde acá, ¿verdad? Desde mi cancha, dándoles los métodos para que puedan medirlos en campo. No nada más a través de tiras, sino también a veces por determinaciones pequeñitas con titulaciones por goteo, que hablando en términos químicos, pues es un colorcito de un indicador que te va a decir hasta dónde tienes que parar y con una formulita sencilla determinas cuánto activo tienes en campo para diferentes productos. Una pregunta que ahorita se me acaba de ocurrir. Dijiste que tú hiciste varios productos. Quiero saber cuál es tu bebé. ¿Cuál dices? Me enorgullezco bastante de haberlo hecho. Este fue el que me quedó así. Bueno, te comento que cuando recién entré a Key Química, los productos con los que trabajamos inicialmente pues eran sencillitos, cambios de color, fragancias, a lo mejor quitarle un poco en algunos, entré con los productos super base donde teníamos que trabajar con productos que no tuvieran viscosidad para que fluyan bien en un sistema de dosificación. Pues necesitan tener prácticamente cero viscosidad o agua, ¿verdad? O sea, lo que es el agua como tal. Entonces trabajé con eso muy sencillo, en algo pues partir de una fórmula ya hecha, ponerle cositas muy sencillas y pues bien, pero hasta ahí. Como bien dice, luego vino un reto importante con un producto que fue mi bebé, como tú lo dices. Diste en el clavo porque me tocó trabajar con el Key Brillo. El Key Brillo. El Key Brillo. Trabajé con una muestra que yo tenía de una crema pues que se vendía muchísimo y que se sigue vendiendo, creo yo, a la fecha de hoy, la crema de estanjo. Okay. Una crema de muebles que es muy famosa, las amas de casa les gusta mucho, la usan bastante bien y viendo la crema, la funcionalidad y todo, empecé a trabajar con el producto, con materiales para poder pues, mezclar, vamos a decir ahora sí que en términos coloquiales, acucharear en laboratorio y obtuvimos el Key Brillo. Entonces el Key Brillo fue uno de mis primeros productos desarrollados desde cero y que hoy por hoy pues es un producto que vende, que es un producto bastante bueno, ¿verdad? Sí, porque nos sirve no nada más para madera, sino para fórmica, acero inoxidable, todo tipo de superficies que puedas tener. Hasta piel, ¿no? Piel o cuero, ¿verdad? Te puede servir bastante bien. En el caso de las llantas no lo podemos usar porque el acabado que nos te deja brillosito al inicio, pero luego se nos va por ahí o sea, trae más agüita por la porosidad del caucho de la llanta y que ya no nos permite que ese brillo se quede como con un producto tipo Armorol. Sí, ¿verdad? Que es diferente, un compuesto totalmente químico. El producto brillo lo trae, ese material, pero no lo trae en una composición tan grande como en un Armorol, de manera tal que pues obviamente no te deja el brillo tan fuerte, pero para algunos casos está perfecto, pero hay quienes quieren un brillo muy fuerte y obviamente pues ya no nos sirve para llantas, pero para todas las demás superficies sirve perfecto. Ideal. Y bueno, hablando ahorita que tú creaste cierta variedad de productos, pues es también muy importante el manejo de estos químicos. O sea, en realidad, ¿cuál es la importancia de saber manejar los químicos? Porque todo el mundo los conozco a mucha gente que utiliza químicos en casa, lo he visto en ciertas industrias que manejan los químicos como si fuera agua. Y eso no debe de ser. ¿Cuál es la importancia que debemos de darle a la seguridad en el manejo de químicos? Sí, mira, tocaste un tema muy importante, Alex. En el manejo de químicos, pues realmente lo primordial es conocer el producto, ¿verdad? O sea, como mexicanos somos muy dados a llegar, a agarrar el producto
y vámonos. Y el instructivo lo aventamos. Y el instructivo lo aventamos. Digo, no nada más en los productos químicos, hablamos en temas generales. Las instrucciones Culpable. las dejamos a un lado, ¿verdad? Entonces, en el caso de un producto químico es importante, por supuesto, conocer el producto, para qué me sirve, de qué forma lo voy a utilizar, en qué dilución lo debo utilizar y, por supuesto, conocer el manejo que le tengo que dar. O sea, conocer qué tipo de producto es, si tengo que usar guantes, si tengo que usar lentes, si o qué equipo de protección me tengo que poner. Es correcto. O si es un producto que me va a generar gases, pues tengo que usar una mascarilla, ¿verdad? Entonces, en casa es un poquito más complicado, pero en el ámbito industrial, pues esto es un punto primordial que debemos de checar desde el primer momento en que compramos un producto químico o manejamos un producto químico en un entorno industrial. Sí, porque no solamente lo está usando una persona, es todo un proceso que, si no se tiene cuidado, es un impacto general en todo el proceso que tiene el área de la empresa. Estamos hablando de áreas grandes. Totalmente. El impacto no solamente nada más es a nivel personal, ¿verdad? Que es una parte... Es lo más importante, es lo primordial. Es lo primordial. Pero definitivamente es un riesgo tanto para la persona como para las superficies, que pueda causar algún daño, ¿verdad? O sea, no solamente la persona que puede ir a parar a un hospital o a un área médica de ahí mismo de la empresa o del entorno industrial, sino el área, ¿verdad? En sí, donde podemos también crear pues piezas mal lavadas, superficies corroídas, Sí, no que sé, generan problemas a futuro. Generan problemas. Y cuestan. Esos problemas cuestan mucho. Tocaste el punto dinero. Importante. El costo. El costo. Que es un punto también importante y sumamente pegado al que se apelan, pues, no nada más el área de ingeniería, ¿verdad? Cuando tú llegas a un área industrial, pues te piden inmediatamente tu hoja de seguridad. Hay que revisar la hoja de seguridad, hay que ver si obviamente pues cumple. Primero, con las normativas a veces que planta por planta puedan tener, porque hay plantas que son más rigurosas que otras y en algunos lados, dependiendo de los componentes que tú puedas traer en tu producto químico, en la hoja de seguridad, porque ahí se establecen obviamente los materiales peligrosos, vamos a decirlo así, no los materiales sencillitos y normales que no requieren, que no son peligrosos, pues no se enuncian. La norma no está declarada, no te exige que los enuncies en una hoja. Pero te exige que aquellos elementos que son peligrosos sí los tienes que dar a conocer. Eso sí los tienes que dar a conocer. La norma es muy clara. Te comento un poquito para allá. La norma que nos rige aquí en México es la NOM 018 STPS 2015, que entró en vigor en el 2018. Nos dio un deadline de aproximadamente 3 años, cerca de 3 años, para que nos pusiéramos con el cambio de las hojas de seguridad. Digo, las hojas de seguridad anteriormente venían con rombos. Sí, los rombos que eran de colores y con números. Y no nada más el rombo, Alex. Te comento que había otro sistema, eran 2 sistemas, ¿verdad? El de rectángulo y el de rombo. Okay. 2 sistemas de hojas de seguridad y de etiquetado que se manejaban y que obviamente al cambio con otro sistema que se dio en esta norma 2018 basadas en lo que el GHS nos presenta, pues tuvimos 3 años para hacer esa migración en México a todas las empresas del ramo, ¿verdad? O sea, no a cualquier persona que maneje un producto químico nos dio 3 años de vigencia para hacer el cambio al tema nuevo. Todos tienen que estar en línea. En el 18. Pero entró en el 18. Entró en el 2015. Y en el 18 todos tienen que estar. Octubre del 2015 fue exigible ya el cambio de esas hojas de seguridad o ese sistema de etiquetado. Ahora bien, dijiste de los elementos, pero ahora me gustaría que me definieras qué es una sustancia peligrosa y qué criterios se necesita para clasificarla. Claro. Porque son cosas muy diferentes. Un elemento a una sustancia. Sí. Ya la sustancia es el complemento de todos los elementos. La sustancia química o la sustancia peligrosa, vamos a decir que es todo aquel material, sustancia, que nos genera un riesgo para la salud, para la seguridad o para el medio ambiente. En términos, vamos a decir que generales, vamos a decir que puede ser también aquella sustancia que puede ser manipulada, almacenada, transportada y que nos pueda generar un tema con la corrosividad, que un producto sea corrosivo, que sea reactivo, que sea explosivo, que sea tóxico, que sea inflamable
o biológico infeccioso, que incluso cuando ya se traducen esos materiales que usaste como residuos, pues la norma, hay una norma de residuos que nos marca que esos residuos los tienes que clasificar para saber qué hacer con ellos, y si te marca que es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso, es un residuo peligroso. Entonces, desde ahí también la misma norma te clasifica los materiales como sustancias peligrosas desde esa definición, ¿verdad? Que pueda ser corrosivo, que pueda ser reactivo, que pueda ser explosivo, tóxico, inflamable. Entonces, y la norma no las clasifica así a través de la norma que te decía, ¿verdad? De la NOM 018, que obviamente pues no es una norma mexicana como tal hecha en México, es una norma que global, se adaptó a un sistema global. Y dentro de esto, ¿cuáles son los principales riesgos que se tienen? ¿Cuáles son los riesgos asociados en el manejo de estas sustancias? Mira, los riesgos principalmente son riesgos por inhalación. Es el principal. Es uno de los principales, y los de contacto, ¿verdad? Contacto en piel. Inhalación y en piel son de los más comunes, ¿verdad? A veces la ingestión también es un poco como tal, sobre todo cuando trabajamos con envases donde pongo un producto químico en una botella de agua o en una botella de refresco. Puede llegar la persona, la agarra, la bebe y pues obviamente ocurren esos accidentes que no debieran de haber ocurrido, y que pues obviamente nos representa un riesgo químico, ¿verdad? Como bien lo mencionaste hace rato. Entonces, así es como tenemos básicamente esos riesgos en cualquier lado, Alex. No nada más en el área o en el ámbito industrial, sino también incluso en casa. Ok, y ahorita estabas platicando algo de que es inflamable, que es tóxico, que es corrosivo, pero para esto hay algo que se llama el Sistema Globalmente Armonizado, que por sus siglas en inglés es GHS. ¿Qué relevancia tiene este sistema? Porque es muy importante que todos los químicos se rijan bajo este sistema. Es correcto. Te decía hace rato que incluso cuando nosotros manejamos un producto químico en cualquier ámbito, ya sea institucional o industrial, en los industriales son un poquito más exigentes, ¿verdad? O sea, sí, vamos a dejarlo así. En los institucionales a veces nos ponen trabas y ciertos detalles, pero en un ámbito industrial es todavía un poquito más exigente, porque tienen por lo general departamentos en las industrias de seguridad, de la parte de medio ambiente, que trabajan en conjunto con compras y calidad. Entonces, es todo un conjunto de gentes. Y te mencionaba que uno de los primeros documentos que nos piden son las hojas de seguridad. Entonces, esa hoja de seguridad, te mencionaba hace rato que migró en el 2018 bajo la norma 2015 en México, pero esta norma no fue hecha en México por alguien que se le iluminó le llegó la iluminación, ¿verdad? Sí, el del cielo, sino que se basó en un sistema globalmente armonizado, como tú bien lo dijiste por sus siglas en inglés. En México pues normalmente lo conocemos GHS o SGA, Sistema Globalmente Armonizado, que es un sistema ya centralizado donde nos puso las pautas para tener un sistema de etiquetado, y es un sistema de riesgo, de comunicación y riesgos, e identificación de productos químicos en los centros de trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cómo comunico esos riesgos? ¿Cómo identifico esos riesgos de sustancias químicas en un centro de trabajo? Y las trató de meter en un sistema, como dices tú, GHS, que luego se acoplaron a nuestra norma 018. Pero esa es la relevancia de tener un sistema completamente armonizado. Te decía hace rato que hace años pues teníamos sistemas de etiquetado o de marcado a través de rombo o a través de rectángulo. Sin embargo, los criterios no eran homogéneos, no había una homologación, vamos a decirlo así. También era un poco difícil de poder identificarlos. Era un poco diferente el marcado, porque pues sí tenías por ahí el rombo, y el rombo te decía cuánto en salud, cuánto en inflamabilidad y cuánto en reactividad. Y por colores. Sí, y por colores, traía colores, exactamente. Pero ahorita en el tema del GHS es mucho más fácil identificarlos, porque manejas a través de símbolos que son llamados pictogramas. Esos símbolos te dan una idea muy clara, muy rápida, ¿verdad? Para el usuario, de manera tal que puedas identificar visualmente más rápido el riesgo o de qué
estás hablando en ese producto que estás viendo etiquetado o que está siendo transferido a través de una hoja de seguridad. A eso es lo que iba, porque yo recuerdo muy bien de niño, yo veía pasar los camiones que traían los tanques de gas. Ahí lo veía mucho. Y yo veía ese rombo y veía un azul, un amarillo, un rojo con números. Y yo no entendía, la verdad, pero es una alerta que le están dando a la gente. Y la gente que no lo conoce no sabe qué se está transportando. Exactamente. Pero con estos pictogramas te ponen específicamente y muy gráficamente una calavera. O te ponen gráficamente que es corrosivo. O sea, si mal no recuerdo, es como una mano cayéndole un químico, haciéndole daño. Es correcto. Dentro de la misma, lo mencionas bien, esos pictogramas en este sistema globalmente armonizado son 9 pictogramas. Nos representa el GHS 3 riesgos, como lo dijimos al inicio. Riesgos a la salud, riesgos físicos y los riesgos al medio ambiente. Que te voy a poner un poquito más en ese contexto, con ese último. México dejó de lado la parte ambiental. Nosotros como empresa o las empresas en México que estamos aquí decidimos si queremos enunciar la parte ambiental en nuestras hojas de seguridad o en nuestras etiquetas. ¿Por qué? Porque aunque la norma o GHS lo contempla, forzosamente, como te comento, hay un pictograma que es, pues obviamente que afecta al medio ambiente. Así es. En México dijo, yo lo voy a dejar de lado. ¿Por qué? Porque México no tiene la capacidad o la cantidad de gente suficiente pues para hacer estas revisiones a nivel ambiental. Desafortunadamente la parte ambiental está, creo, un poco desprotegida y se quedan solamente dentro de nuestro marcaje pues 8 pictogramas. Que si lo vemos desde el punto de vista de corrosivo, como bien mencionaste ahorita, uno de ellos se repite. El de corrosivo se repite tanto en la parte de pictogramas de riesgos físicos como los de riesgos a la salud. Porque en el de riesgos físicos, pues es un riesgo de corrosividad a los metales. Y en el caso de los riesgos a la salud, es un corrosivo pues a la piel, a los ojos, exactamente. Así es. Entonces, pero el pictograma es el mismo, ya te está diciendo que es corrosivo. Y aparte, no nada más son los pictogramas, también trae, si mal no recuerdo, palabras de advertencia. Es correcto, por ahí para allá voy. Esta hoja de seguridad, lo más relevante, habla justamente de los pictogramas, que es el símbolo que te decía gráfico que de manera rápida puedes ver, que en una etiqueta cuando ya la traduces, obviamente en la hoja de seguridad también lo ves, pero en una etiqueta gráficamente es la palabra de atención, que son 2, puede ser peligroso o atención. Cuando tú veas atención es un riesgo más bajo. Pero cuando veas peligroso, sí ponle atención. Pero más. Un poquito, más tienes que ponerle más atención, es correcto. Y luego vienen aparte las indicaciones de peligro, ¿verdad? O sea, puede causar irritabilidad ocular, puede ser irritable para la piel. Así es. Todo ese tipo de daños que puede causar. Que puede causar, ¿no? Es correcto. Y vienen identificadas con la palabra H. Fíjate, qué buena pregunta. H, ¿por qué? Pues por peligroso, ¿verdad? En la palabra en inglés. Es hazardous. Hazardous, harm, es que pues, hazardous. Mi cabeza empezó a de peligroso. Ajá, así es. Entonces se identifican con esa H. ¿Y la P? ¿Qué significa? Y la P son los consejos de prudencia. Los consejos de prudencia va más en cuestión de la manipulación, de almacenamiento, todas las indicaciones o de primeros auxilios que tú debes de tener, ¿verdad? En un área donde manejas los productos químicos y te dice de entrada, pues, producto inflamable. Manténgase alejado de fuentes de calor o chispas o flamas. Prácticamente son como que las ventajas que puedes verle al sistema globalmente armonizado, ¿no? Son las ventajas. Son las ventajas porque te dice cómo hacerlo, cómo ponerlo, cómo almacenarlo, qué evitar hacer. Y te lo da de manera visual, muy rápida, ¿verdad? O sea, diferente a como lo teníamos antes. Pero en sí, cada producto tiene diferentes, ¿no? Consejos de prudencia y diferente. Totalmente. Claro que esto va a ir en función, como te decía hace rato, de los ingredientes que el producto contenga, ¿verdad? O sea, y la misma norma, te comento un poquito más, esa relevancia de tener las hojas de seguridad a través del sistema aparte de GHS. Esos 3 años que te decía hace rato, regresando un poquito a la plática de los 3 años, fueron 3 años porque las hojas de seguridad no las hacemos a mano. O sea,
En eso radica justamente el tema de las hojas de seguridad. O sea, las hojas son elaboradas por un software. Ok. La persona que manipula o que trabaja con las hojas de seguridad introduce los componentes que maneja ese producto químico y el sistema te da por default los Ya pictogramas, la programación de palabra todo de eso. atención, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia que debes de tener con ese producto químico. Claro que lo que te da la hoja de seguridad y la etiqueta pues es el producto concentrado, ¿verdad? También recordando que luego lo vamos a utilizar en una dilución. Pero regresando al punto es que son hechas a través de un software. Y es importante parar un poquito aquí, Alex, Ajá. para comentar que como empresa tenemos el software, por eso nos dio la norma mexicana o el gobierno mexicano 3 años, porque teníamos que comprar ese software y empezar a trabajar con alimentar, ¿verdad? Toda la información que teníamos de hojas de seguridad para ir generando las hojas. Y uno por uno. Una por una, porque no las puedes meter en montón. O sea, vas alimentando hoja por hoja, el sistema te va arrojando tu hoja de seguridad y obviamente pues no te permite una manipulación. Sin embargo, este sistema, te digo, tiene la información que reside en un banco de datos internacional, de donde se jala esa información para alimentar ese software y por eso se llama, o sea, es un sistema globalmente armonizado porque todos trabajamos con el mismo sistema, con la misma información que reside en un banco de datos de donde se jala toda esa información. ¿Y este banco de datos se actualiza conforme al año o...? No tenemos certeza de que se actualice de manera anual o bimestral, o sea, pero cuando hay una actualización, te avisa. Nosotros también estamos en esa posibilidad de tener que ver otra vez actualizaciones de las hojas de seguridad en ese momento para actualizar si hubo cambios de etiquetado, de marcaje, de manejo, de riesgo incluso también, ¿verdad? Porque un producto a lo mejor quizá no lo tenías catalogado con un grado de riesgo tan alto y resulta que... O al revés, ¿no? También. O al revés. O al revés, que baja el riesgo. Correcto, totalmente de acuerdo. Ha habido dentro de la empresa algunos riesgos que se han minimizado también. Entonces, sí es un hecho, ¿verdad? De que también GHS... fue un poco más rigurista que lo que teníamos anteriormente con el sistema de etiquetado anterior. Pero esto es mejor porque le estás dando la seguridad, como empresa, a tu cliente y al que lo va a usar. Sí, digo, la verdad, las hojas de seguridad, los pictogramas y todo lo que traemos en una hoja de seguridad o en una etiqueta que se traduce en una etiqueta del producto, pues la finalidad no es asustarte ni que veas el pictograma ahí, porque vuelvo a insistir, GHS fue un poco más rigurista, pero la idea es que realmente contemples los riesgos que conlleva el manejo de un químico y que tomes las precauciones necesarias para el manejo y el equipo de protección necesario que tienes que tener para manejar esa sustancia química. O sea, realmente como empresa hemos sido muy éticos en manejar la información de manera... pues vamos a decir tal cual, ¿verdad? Conocemos y sabemos que hay empresas en el medio que manipulan las hojas de seguridad. ¿Por qué? Porque para empezar no tienen un software. Entonces, o si lo tienen, a veces maniobran. Pero el no tener un software te permite manipular el sistema o la elaboración de manera tal que puedas poner a veces cosas que no son reales. Entonces, nosotros... de cumplir los estándares a quien le vas a vender. Con tal de cumplir un estándar que el cliente quiere ver, porque no quiere ver a veces ciertos detalles en la hoja de seguridad o en la etiqueta, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues digo, luchamos contra ella, lo hemos hecho desde que teníamos los rombos, o sea, no desde ahorita, ¿verdad? Porque antes sí eran hojas que metías también información, pero era un poquito más manual. Y de cierta manera, pues algunos clientes también te decían, oye, yo no quiero tu producto porque esto, por esto, por esto. Pero tenían clientes que manejaban productos con los mismos ingredientes, con un riesgo diferente. Dices, caray, pues un riesgo ¿cómo? Menor. O sea, claro, ¿cómo es posible si estamos manejando lo mismo? A su favor, por supuesto. Pues sí. No, pero pues eso ya no es ético. No, por eso te digo que Key Química se ha manejado, pues obviamente muy ético desde ese punto de vista, pues para trabajar justo con lo que es, ¿verdad? O sea, tal como el GHS no lo marca, sin hacer, pues ahora sí que modificaciones
que nos favorezcan. Uh-huh. Pues bueno, ya vimos que la parte de producto, con nosotros como empresa, pues te ponemos las hojas de seguridad, te ponemos la etiqueta muy bien identificada, pero el producto tiene que viajar a un lugar y tiene que llegar a un lugar para que sea aplicado. Aquí también debe de haber parte de la seguridad industrial en el manejo de químicos. La empresa debe tener un compromiso para con la empresa y para con los empleados. Debe de tener una capacitación de cómo usar los químicos. Es correcto. Qué hacer en el momento de eso. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? ¿Cuál es la responsabilidad de cada quien? Porque cada quien debe tener una responsabilidad. Es como ser padre de familia. Sé que soy responsable de mis hijos, sé que soy responsable de mi pareja. Es más, soy responsable hasta de las mascotas, pero yo también les tengo que dar a cada uno una función que la respete para que todos podamos llegar con salud a donde tenemos que llegar. Sí, digo, la verdad es que el manejo de químicos tiene que ser tenemos que tener responsabilidad, dijiste la palabra correcta, responsabilidad en el uso para lograr justamente tener el menor riesgo posible. El menor riesgo. Tanto para el usuario como para los activos, ¿verdad? Entonces, en este caso, normalmente nosotros como parte de la capacitación, obviamente ofrecemos al cliente y también a nuestros asesores expertos el entrenamiento de cómo es el manejo de químicos. Para empezar, pues obviamente trabajamos en la gran mayoría de productos base agua con dosificadores que te van a permitir trabajar o tener el menor contacto con el químico posible a través de un esquema de dilución de manera automatizada. Digo, tú calibras, se mezclan en una manguerita con agua y a través de un botón o push, tú puedes obtener la dilución de tu producto, ¿verdad? Entonces, esa es una forma más segura de manejar un químico, pero también a la vez es una forma que le das una exactitud para que siempre esté utilizando la dilución constante, que no esté utilizando hoy un chorrito y mañana un chorrote. Sí, no, y esa parte de seguridad también es costo en uso. Es costo en uso, entonces definitivamente cuidamos todo eso, tanto la seguridad del usuario, la capacitación, el manejo, como obviamente costo en uso. Ese equipo te va a permitir que tengas una eficiencia de costo en uso, una concentración estandarizada, un menor riesgo en el manejo de químicos, pero eso es en cuanto al equipo que te voy a poner con el uso de mis químicos. Pero también, obviamente, darte el entrenamiento de cómo se usa el producto, si ya lo dejé estipulado en dilución de tal a tal, pues en esa dilución me debo de manejar, ¿verdad? Ni más ni menos, o sea, debo de apegarme a las concentraciones recomendadas de uso para la finalidad que tú tienes, porque ese mismo producto, pues yo se lo puedo dar a otro cliente bajo diluciones diferentes, acorde a su proceso productivo, acorde a la suciedad que tenga en sus áreas. Pero al final de cuentas, cada uno de los clientes pues tendrá su dilución, tendrá sus productos recomendados y te entrenamos en la forma de uso, te entrenamos en ese manejo de químicos, pero también te entrenamos en esa capacitación del sistema globalmente armonizado o en tus instalaciones para que tu personal conozca justamente este sistema, aunque ya tiene rato, desde el 2018 a la fecha, todavía nos encontramos con que hay desconocimiento en los clientes o en los usuarios, ¿verdad? Y fíjate, ahorita estás diciendo la responsabilidad y cabe destacar que ahorita lo dices que son asesores expertos. Muchos le dicen fuerza de ventas, pero no es fuerza de ventas porque los llamamos asesores expertos porque te ofrecen el producto, te ofrecen la capacitación, te ofrecen lo que necesitas para llegar a ciertas certificaciones, te llevan de la mano. Por eso los llamamos asesores expertos. Eso es parte de la responsabilidad hacia el trabajador, pero también hay una responsabilidad de parte del patrón, ¿no? Sí. De poder conseguir esto, porque no solamente es, sí, ahí te va y es todo tuyo y yo ya me desencanto. Digo, ya entraste en temas de las necesidades puntuales ahora sí de cuál es la responsabilidad del trabajador y cuál es la del patrón. Así es. El patrón o el dueño de la empresa patrón, o los responsables, la gerencia, ¿verdad? Encargada de la parte de seguridad, de capacitación o la parte operativa, pues te requiere primeramente que capacites al personal. O sea, una vez que aceptaste un químico mío o de cualquier empresa,
pues la obligación del patrón es capacitar a ese personal. Ese personal no puede utilizar un producto químico si no ha sido capacitado, porque en algún momento algún accidente o riesgo se va a generar por un mal uso, por desconocimiento. Entonces el patrón tiene que capacitar al personal. Segundo, pues tenerle obviamente el equipo de protección necesario al trabajador, porque obviamente el equipo de protección necesario en algunos casos pueden ser guantes, en algunos lentes, en algunos mascarilla. Pues obviamente el patrón tiene que proporcionar el equipo de protección al usuario. Por otro lado, esa otra responsabilidad del usuario o del trabajador, pues es, una vez que te están dando esa capacitación, pon atención. Exacto. Escucha, ¿verdad? Comprende, pregunta, todo lo que no entiendas de ese producto que nuevo que vas a manejar, y poner atención exactamente en la parte del manejo, porque cuando se presente, que obviamente lo que menos queremos es un riesgo, un accidente, pues que sepas qué hacer, ¿verdad? Entonces el patrón te va a poner la capacitación, pero tú pon atención, ¿verdad? Como usuario. Te va a poner el equipo de protección, úsalo, ¿verdad? Como trabajador, úsalo. Porque de repente nos topamos también que a veces el usuario no quiere utilizar el equipo de protección. Sí, me ha tocado verlo, ¿eh? Me ha tocado ver eso que tienen que usar guantes, no los usan. No, pues que estoy más cómodo así. Pues sí, nada más que... Sí, nada más que si te dice guantes, no me vengas luego a decir que te creó una dermatitis, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa parte es importante también. Y luego, regresando al punto de los deberes también del patrón, como decíamos, también tenerte las hojas de seguridad disponibles. O sea, tú tienes que tener las hojas de seguridad disponibles en el área de trabajo. Que el usuario tenga las hojas de seguridad a la mano en las áreas de trabajo donde se maneje un producto químico. Llámese almacén o la parte operativa donde estás trabajando con el producto químico en el punto. Entonces, las hojas de seguridad tienen que estar totalmente disponibles. Y esa es responsabilidad del patrón. Y el usuario, pues obviamente, entenderlas, usar el equipo de protección y saberlas. Interpretar y ejecutar. Porque muchos dicen, sí le interpreto, pero no le ejecuto. Entonces no sirve de nada. No, sí, no te sirve nada. Uno de los problemas que tenemos es abusar del orgullo de que sabemos todo. Abusamos de eso. En todos casos, a mí me ha pasado, yo lo sé, como dices tú, no es el instructivo. ¿Para qué yo sé usarlo? Pero cuando estamos hablando ya de productos químicos, ya de seguridad industrial, esto ya no es un juego, porque está en peligro tu salud y a veces tu vida. Sí, entonces, sí, definitivamente. El hecho no es algo tranquilo, no es algo nada más que podemos dejar pasar o podemos dejar de leer o dejar de informar, porque uno como patrón no quiere tener un problema en donde se está trabajando. Entonces yo tengo que ofrecerle todo a mi trabajador. Desde su seguridad en guantes, como dices tú, mascarilla, lentes, casco, botas, lo que necesite. Como dices tú, también tener los kits por si llegase a pasar algo, tener la comunicación directa, una enfermería o la comunicación directa a un hospital. Todo eso lo tiene que tener. Pero también está la parte de responsabilidad del empleado. Sí, como te digo, si el empleado le das la capacitación y no la usa y no la pone en práctica o no puso atención y no escuchó y luego escuchó, lo sabe, pero no lo pone en práctica, como bien dices, pues definitivamente de nada nos va a servir. Entonces es una responsabilidad del trabajador tal cual que la tiene que poner en práctica. Otro de los puntos que el mismo trabajador debe de manejar también y que ahorita no lo había comentado, pues es el utilizar una etiqueta, ¿verdad? En los botes que estoy utilizando. Te dije ahorita, en casa a veces es muy fácil agarrar la botella de agua, del refresco, y le pones, vacías la solución ahí y lo empiezas a trabajar. Porque pasa, en casa llega el niño y a lo mejor la agarra y se la toma. Sí, pero en un medio industrial también puede suceder. Entonces lo ideal es también que los envases deben de ser etiquetados con el producto químico que ahí estés poniendo. No, y también me ha tocado ver también que utilizan otros envases de otro producto para rellenar sobre otro producto, que eso es uno de los pecados peores. Los peores pecados que en un químico que puedes hacer. Sí, porque no sabes realmente si el envase, o sea, lo puedes hacer si estuviese limpio, pero no estás seguro de si está limpio. Esa es la cosa, no sabes si está limpio. Si está limpio, pues puede ser siempre y cuando le pongas una etiqueta. Pero si el producto, el envase no está limpio, ve tú a saber lo que puede ocurrir. O sea, puedes atraer un producto ácido
y vienes y lo vacías en un desengrasante que tuviste por ahí que trae alcalinidad o residuos alcalinos, pues te va a generar una reacción que en el mejor de los casos lo único que puede hacer es formarse una sal, tantito calor y tan se acabó. Pero en casos más graves, que a lo mejor tenía residuo suficiente y le aventaste el producto, y hablamos de materiales que son pues reactivos entre ellos o que generan una reacción más fuerte, pues te puede generar incluso que hasta genere demasiado calor y bote, ¿verdad? O te genera una pequeña explosión. Entonces, sí es importante también el envase en donde voy a vaciar ese producto químico. Producto, pero sí, ya más que nada, ahí de quién es responsabilidad, de los dos, ¿no? Tanto del patrón para poder... El patrón te tiene que proveer el envase, el recipiente donde tú vas a trabajar. Que en el caso del ámbito industrial, poco se utilizan en envases pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a decirlo así. Se manejan más envases más grandes. A veces tenemos tinas de lavado donde vas y vacías el producto químico y ahí se hacen las limpiezas. O bien, pues ya vacías a lo mejor en un carrito autoscrubber, hombre a bordo, de donde vas trabajando para limpiar pisos, y ya ahí esos temas pues son menos complicados que en un ámbito, a lo mejor vamos a decirlo, en un institucional, en una cocina o en un hotel. Pero al final de cuentas también la industria, pues no está exenta, y es donde posiblemente o los potenciales riesgos se pueden dar a veces también de una manera más grave. Y para esto también hay que saber, no solamente darle para la seguridad industrial, no solamente es darle las herramientas, sino también tener el lugar apropiado para poder almacenar estos productos. Sí, de hecho esa parte no te la comenté, la verdad es que pues hay medidas adicionales de todo esto que te estoy comentando. Se recomienda en las áreas de almacén tener justo un espacio donde coloques los químicos, uh-huh, que de preferencia hay un cierto acomodo que se recomienda, ¿verdad? Incluso yo le he dado a algunos clientes, vamos a decir, una tablita de compatibilidades. Okay. Esa tablita de compatibilidades pues le va a ayudar a él como usuario para tener sus químicos acomodados de manera tal que pues no me pongas un ácido junto a un alcalino. ¿Por qué? Porque como decíamos hace rato, pues se pueden derramar, se pueden tirar y pueden reaccionar y formar una sal que genera en muchos de los casos calor. O sea, normalmente esas reacciones de neutralización generan calor. Y en el mejor de los casos, como te mencionaba, si no, incluso pueden ser reacciones más fuertes que nos pueda llegar a generar pequeñas explosiones, o en algunos casos no puedo tener también un ácido junto a un producto que es muy oxidante, porque el oxidante al mezclarse puede generar justamente un incendio. Un incendio. Se prende. Siempre y cuando tuviera por ahí pues material que me genere el proceso de combustión, ¿verdad? O sea, vamos a pensar que tengo papel, que tengo cartón o textil, madera. Uh-huh. Que todos los elementos que estás comentando existen dentro de un almacén. Uh-huh. O sea, madera, papel, cartón, pues prácticamente hay que tener mucho cuidado al momento de almacenar este tipo de productos. Es correcto. Entonces, o sea, hay un esquema que ya se puede manejar, como dices tú, una tabla de compatibilidad de cómo acomodar el producto. Sí. De hecho, dentro de la parte también que se da al entrenamiento, al mismo asesor experto, se manejan algunos, vamos a decir, layout, uh-huh, gráficos, ¿verdad? Ya muy, muy sencillos, que te dicen, pon aquí el ácido y al extremo o acá pones el alcalino, completamente separados, lo más que puedas. Puedes tener un alcalino y un neutro. Puedes tener un ácido y un neutro juntos sin problema alguno. Pero obviamente, pues no puedes tener el ácido con el alcalino, o bien tener un ácido y un oxidante al lado. Entonces tengo que tener el oxidante también separado. Entonces, los inflamables igual, o sea, también el área que yo voy a estipular para el manejo de los químicos, pues lo tengo que tener retirado cuando tenemos materiales inflamables, que dices, pues, ¿qué materiales inflamables tengo? A lo mejor solventes que utilizo en el área industrial para limpieza, para el desengrase mecánico, o bien, no te vayas tan lejos, los antisépticos de manos, ¿verdad? Los base alcohol o los geles, ajá, tienen mucho alcohol, que si yo los dejo cerca de un lugar que se generan flamas o chispas,
pues vas a tener, vas a tener algún problema. Entonces es importante colocarlos en áreas que estén lejos de fuentes de calor si manejas un inflamable o chispas, y manejar los químicos alcalinos y ácidos por separado para evitar que tengan ese tener un problema, pero sí existe entonces ese tipo de ley. Se tiene un layout. La gente lo sigue, pero muchas veces no lo sigue por espacio, no lo sigue por, es más, voy a decirlo, por flojera. Porque no, volvimos al mismo punto. Conozco, pero no lo pongo en práctica. Exacto. Ignorancia también. También la ignorancia. Ignorancia y me vale. Si es un bote, con otro bote no va a pasar nada. Pues no lo sabes. Sí. Ahora también, parte de este entrenamiento es también cómo contener si ya llega a pasar algo, ¿no? Es saber qué hacer. Que era lo que decías hace rato, digo, el kit de derrames. Ajá. También manejamos kit de derrames. Digo, se manejan dentro de nuestro catálogo, tenemos kit de derrames, o manejamos absorbentes tal cual. Manejamos absorbentes granulados, manejamos toallas ya precortadas o en rollo, calcetines o salchichas, vaya, se les llama así porque pues tiene la forma de un calcetín. De un calcetín, o sea, o una salchicha así larga, ¿verdad? Uh-huh. Hay diferentes tamaños y ese tipo de materiales tú los puedes usar para contener un derrame de químicos. Que en la industria, lo más usual, en la industria ahorita actual, en general lo usan más para la contención de aceites, de grasas, ¿verdad? Donde estás haciendo un maquinado, donde estás haciendo trabajo con piezas y que se está derramando aceite, pues contienes, ¿verdad? Con algún calcetín, con alguna toalla o con un granulado. Tienes el granulado a la mano, pero dentro de la parte de ya cuando tienes algún incidente, por eso aparte, fíjate, no te comenté también ahorita hace rato, uh-huh. el mismo el trabajador, el patrón, le debe de tener ese kit de derrames y 2, las condiciones necesarias también para que en caso de algún incidente o accidente puedas tener una estación lavaojos. Oh. Debes de tener regadera y también se maneja la parte de las soluciones oftálmicas, ¿verdad? Que en muchos casos también se dan, es otra de las situaciones que dijimos, la parte de contacto con piel, pues en este caso también con ojos, donde no utilizaste los lentes de seguridad, salpicó el producto, te cayó y tienes que tener una estación lavaojos. Es una cosita que se coloca en las áreas, debe estar colocada en las áreas productivas o donde manejen los químicos, de manera tal que pues tú abras y la fuerza o la presión de la estación llegue al ojo y limpie, ¿verdad? Y elimine el residuo donde le cayó a la persona. Las regaderas, pues en caso de que también haya un accidente, pues ya más fuerte, ¿verdad? Entonces abres regadera también pues para hacer la remoción. Ahora, es importante también que esas indicaciones de riesgo, porque pues hay que tenerlas ya medidas y cuadradas desde el inicio de que tú manejas el químico, los riesgos o qué hacer lo tienes que tener también como tal escrito y que el usuario lo sepa. Si te llega a ocurrir un accidente de que te cayó ácido, debes hacer esto. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿verdad? En 2, 3 pasos sencillos, pero de manera tal que tengamos, ahora sí que las indicaciones uh-huh. que debemos de seguir en caso de una situación particular. Entonces, todo esto también se engloba como parte de la responsabilidad del mismo patrón y obviamente el usuario de conocerlas, ¿verdad? De conocer esas indicaciones de saber qué hacer al momento que pase, como lo acabas de decir, un incidente o un accidente. Uh-huh. Y la pregunta importante, porque es, ya me capacitaron, ya estoy trabajando. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que hacer este tipo de capacitaciones? Porque, como dices tú, los productos también cambian las formulaciones. Uh-huh. Tanto los hacen más peligrosos como menos peligrosos. Esto pasa año con año. Sí, normalmente, mira, y aparte también la rotación del personal, ¿verdad? Pero es una parte importante que en la industria, en el proceso productivo de industria, sí hay rotación, pero creo que las rotaciones son los menos, hablando, por ejemplo, en el caso de una compañía de limpieza. En una compañía de limpieza la rotación del personal es alta. Es muy alta. Entonces, en este caso, sí es importante pues dar una capacitación. De hecho, se sugiere por parte nuestra también tener una capacitación actualizada
del sistema globalmente armonizado una vez al año. Que tanto patrón como empleado entren como usuario, ¿verdad? Entren a estas capacitaciones y vuelvan otra vez a refrescar, a recordar. Y obviamente en ese inter, si hubo una modificación, como lo comentaste, pues que se maneje, ¿verdad? O sea, a lo mejor el grado disminuyó y obviamente pues quitamos o ponemos algo en los procedimientos que vamos de reacción, vaya, ante algún accidente. Entonces, de esa forma, nosotros recomendamos una vez al año. Una vez al año hay que estar capacitándose, porque es muy importante esta parte de la capacitación dentro del manejo de químicos, porque es muy importante en la seguridad. Manejar un químico es algo, pues estás jugando ahora sí, con fuego. Literalmente no estás manipulando un pedazo de tela, no estás manipulando algo que tú sabes que no te va a hacer daño. Estás manipulando ciertos elementos que cada uno se conforma de manera diferente. Y que no los conocemos, ¿verdad? Porque no somos expertos químicos. Así es. Entonces, esa parte es importante, Alex, porque dijimos hace rato que manejamos químicos. Y otro punto importante es, y lo comentamos hace ratito, el contenedor no debe tener, pues que sea un contenedor adecuado para eso, que no tenga residuos de alguna otra cosa, que no sea desecho de algo más, porque pues al final de cuentas puedo tener residuos anteriores y ahí nos generamos problemas. Pero en esa parte tocaste un punto importante que no lo habíamos tocado y que quisiera abordarlo. Sí. El tema de la mezcla de químicos. Ese es otro punto importante. Son químicos como tal y desconocemos, como te decía hace rato, simple y sencillamente porque no somos químicos. O sea, los que somos químicos sabemos los riesgos, pero los que no son químicos desconocen y agarran un químico y agarran otro y dicen, con esto ya la armé. Con esto sale. Voy a crear las famosas bombas, ¿verdad? Entonces, ha tocado, ya ha sucedido, o sea, realmente yo creo que no me dejarás mentir, pero se ha escuchado en el mercado que varias gentes han llegado a parar al hospital. O por otro lado, ha habido casos de muertes. O sea, no vamos a decir que muchísimas muertes, pero hay un porcentaje de mortandad por mal manejo de químicos. Y las famosas bombas no son otra cosa más que agarrar un producto químico como tal y agregarle otro más, porque de esa manera lo voy a mejorar y voy a acelerar el proceso de limpieza y con esto me va a quedar con ganas. Hoy en día, más en el ámbito institucional, no tanto en el industrial, agarran el cloro. Bueno, en el ámbito industrial vamos a decir las personas que están en el área de intendencia. Pero nosotros también en casa agarramos, a veces queremos potenciar la limpieza del baño agarrando nuestro limpiabaño, nuestro ácido muriático o lo que tienes o lo que usas para la limpieza de la incrustación en el baño, en el azulejo. Y le avientas un cloro. Y le avientas cloro. Hijos. ¿Por qué? Porque es lo más común. El cloro lo quieren usar para todo. ¿Qué pasa cuando agarras el cloro, cuando lo mezclas con un ácido? Pues generas clorogas. Entonces el clorogas, gas mostaza podría llamarse, ¿qué se llama? La gente le llama gas mostaza, aunque el gas mostaza en sí, es más potente. Exactamente, pero se genera clorogas. Y este clorogas, incluso empezándolo a respirar en un área cerrada, ¿verdad? O sea, en un área ventilada, dependiendo de la cantidad de mezcla que hayas hecho, pues pudiera ser es la cantidad de clorogas que se forma. Pero si el área está cerrada y el área es chiquita y preparaste un montón de solución, tenlo por seguro que si tienes el área cerrada y no te empiezas a ahogar, empiezas a toser, empiezas a prácticamente a quedarte, pues, a generarte falta de aire. Entonces tienes que actuar rápidamente, porque si no haces el movimiento de abrir ventana o de abrir puerta, que genere que quede una ventilación o corre el aire, puedes correr el riesgo de quedarte ahí intoxicado. Caes, te desmayas, y si nadie estuvo ahí pendiente de ti o nadie supo que estabas ahí, posibilidad de muerte. Puedes llegar a posibilidad de muerte. O sea, obviamente lo más cercano es que vas a sufrir la intoxicación, vas y paras al hospital, o bien si la cantidad fue muy fuerte y no alcanzaste, puedes quedarte incluso pues llegar hasta la muerte. Entonces, por eso es importante no mezclar. O sea, el producto viene ya formulado
Para un fin específico. Para un fin específico. Si yo necesito vamos a pensar en un área que tú tienes grasa, pero que también lo tienes a la intemperie y que obviamente pues sufre los estragos de la lluvia, de las sales que caen del medio ambiente, o circula agua por ahí. Obviamente pues el agua tienes agua dura de pozo o agua que se va incrustando, como en casa, ¿verdad? En los sanitarios o en las llaves o en el azulejo pues se va incrustando de sales. Pero de esa forma, bueno, tienes que usar un desengrasante. Quitas la grasa. Una vez que ya quité la grasa, bueno, ahora sí me quedaron manchas de desincrustante. Enjuago, por supuesto. Sí, quitar todo, remover quitas el residuo, Exacto. quitas el residuo del desengrasante y ahora sí voy a aplicar un producto ácido y hago la desincrustación. Pues no puedo pensar que voy a agarrar un desengrasante y un desincrustante que son un alcalino y un ácido y los mezclo. Vas a causar. Voy a generar un problema de calor, como te decía hace rato. Mínimo. Mínimo. Pero y dos, a la larga, eso te va a generar un problema en lo que lo estás usando. Sí, pero también déjame para allá en mi otro comentario. O sea, también vas a generar un problema, porque ya no tienes ni ácido ni tienes alcalino, sino una sal. Y esa sal ya no desengrasó, ni tampoco desincrustó. Entonces ya no hizo tampoco la función de limpieza que tenía que hacer. Entonces se presentan los dos temas, o sea, tanto el riesgo de problema, de riesgo químico de un accidente, o también el tema de inactivación, porque obviamente, te digo, ya no tienes el alcalino, ya no tienes el ácido, se generó una sal y ni desengrasé y ni desincrusté. Es que es parte de lo que tenemos esa parte de ignorancia de cómo usar un químico. Si yo tengo un problema, tengo que usar solamente la solución que se me asignó. No lo debo de mezclar. Y una vez utilizado ese químico, y eso se nos olvida mucho, y yo lo he visto en mi casa, lo he visto en muchos lados, que no enjuagamos bien, porque pensamos que el químico una vez puesto, ya, se solucionó. No, hay que enjuagar, hay que quitar los residuos, porque el químico sigue actuando. Es correcto. Sigue actuando, y si yo le echo otro más, ¿Va a reaccionar? Va a reaccionar y ya estoy generando un segundo problema. Un problema que ahora sí voy a necesitar otra solución más fuerte. Una de las cosas que siempre hemos dicho en este podcast es jamás utilices envases viejos para rellenar, y otro mandamiento que es el primer mandamiento que siempre tenemos es nunca mezcles los químicos. Es correcto. No lo hagas. Por eso se hacen los químicos con un fin. Aquí lo correcto es, tengo un problema, utilizo un químico. No me lo solucionó. Voy con un experto para que me diga qué otro químico puedo utilizar. Pero no por ignorancia, crear las bombas. Las bombas, como te comento. Porque le vamos a hacer daño al ambiente. Le vamos a hacer daño a lo que lo estamos utilizando. A la superficie. A la superficie. Y el más importante. Al usuario. Al usuario. Pues estás poniendo en riesgo tu salud, tu vida. Pues si la libras, pues vas a quedar con secuelas. Créelo o no, hay mucha gente que se salva de este tipo de clorogas, pero quedan quemados por dentro. Sí, porque al final de cuentas, te digo, penetró en vías respiratorias y empieza a hacer algunas, sí, quema, ¿verdad? O sea, sí, te quema por dentro, y lo que te digo, quema mucosas. Por querer jugar al químico, ahora sí, quedamos con secuelas que nos van a quedar toda la vida, y es un problema que mucha gente no lo ve o no le toma importancia. No le toma importancia, creo yo, porque no es lo mismo, como dijiste ahorita, trabajar con productos químicos reales, de verdad, en el mundo real, a trabajar con el juego de química de mi alegría, ¿verdad? Ay, Jesús, me devolviste una patada a mi infancia muy rápido. Pero sí, ya en el mundo real no te das cuenta del impacto que tiene el no utilizar bien un químico, el no contemplar el riesgo químico, el no tener No medimos. Y la seguridad industrial que esto conlleva tener. Es correcto. Entonces, debemos de estar muy conscientes. Una de las cosas que yo les diría es, pónganse a leer las etiquetas. Lean las etiquetas, las letras chiquitas sobre todo, no las colocamos solamente por rellenar el papel. Las colocamos porque queremos evitar que tengas un problema, porque estoy generando un químico para ayudarte, no para hacerte un daño. Es correcto. Pero para eso tienes que leerlas. Y es importante, como dices, por eso mismo te decía hace rato, o sea, realmente
las hojas de seguridad traducidas a una etiqueta, pues están hechas de manera tal que visualices qué tipo de producto es, qué te está diciendo, o sea, qué indicaciones debes de seguir, qué equipo de protección debes usar, el manejo. O sea, Exacto. realmente no te está diciendo no lo uses porque te va a quemar. No, o sea, te está diciendo, te está dando un pictograma de corrosivo porque puede generar una corrosividad a tu piel, te puede realmente generar a lo mejor una resequedad, usa guantes o te puede caer en ojos y te puede lastimar, te puede quemar. Realmente te está diciendo lo que debes hacer, o sea, no es para que prendas un foco y ya de esta manera no quiero comprar ningún químico. Nos hemos topado, no creas, también en el mercado con clientes que de repente te dicen, no, es que yo solamente voy a utilizar productos que no tengan pictogramas. Ah, caray, pues. No, pues hay que utilizar agua entonces. Utiliza agua, ¿verdad? Casi creo. Tenemos algunos productos muy nobles que traen 0 pictograma, pero no puedo yo realmente utilizar un producto para desincrustar, que es un ácido, queriéndote dar un producto neutro. Por un lado, y sin pictograma. Entonces, difícilmente. Es difícil. No te voy a poder ayudar. O sea, no puedo desincrustar si no tengo un producto así. No, y lo que decías ahorita, la etiqueta te dice todo y actualmente esta etiqueta ya la lees de manera más rápida porque sabemos que lo que no quieren es detenerse, no quieren perder tiempo. Entonces no supongo porque yo me dedico a crear estas etiquetas. Yo que no estoy muy adentrado en el mundo de la química, yo lo leo muy rápido y sé para qué sirve y sé en que tengo que tener cuidado. Sí. Para eso sirve. Sí, como te decía, es una forma muy visual. Creo que este sistema GHS vino a darnos justamente eso, elementos gráficos visuales de lectura rápida. De lectura rápida. Oli, para terminar, ¿qué consejo nos dejas en esto de el manejo seguro de químicos? ¿Cuáles son, como decirlo, tus mandamientos para que la gente los tome en cuenta? Y ojo, gente, nos lo va a decir una persona que tiene 30 años manejándolos y los conoce de cabo a rabo. Así que yo les recomiendo que lo que nos diga, síganlo. Bueno, realmente lo primero, lo dijimos ya en el tema y lo vuelvo a recalcar, capacítate. Primero, conoce el uso del producto. Recomendaciones de dilución, uso, cómo funciona, qué hace, obviamente cómo se comporta, si es un ácido, si es un alcalino, qué debo de hacer en caso de derrame, en caso de accidente, de incidente. Y accidente. ¿Qué debo de hacer? Uno, como parte de nuestro equipo, nuestro asesor te va a dar la capacitación para el uso de ese producto. Y 2, el segundo, capacítate en temas de manejo de acuerdo a la norma del sistema globalmente armonizado. Conócela, revísala. Nuestro equipo experto tiene esa capacidad, esa presentación para hacértelo de manera sencilla, teórica y práctica. Yo estuve hace ya 5 años trabajando con Grupo Escaret en sus instalaciones. Entramos con Grupo Escaret y aproximadamente capacité alrededor de unas 300 gentes, que obviamente en este caso fueron personal que están en el área de parques, que están en el área de preparación de alimentos, y todos ellos pues obviamente fueron entrenados con los productos que se manejaban en las áreas, y de esta forma hicimos una forma muy fácil, muy buena. Yo por eso te digo que teórica y práctica, de que sepas conocer. Se hicieron barajitas, cartas de los pictogramas y empezamos a trabajar, ¿verdad? Con los usuarios. A ver, no trabajamos con los 300 a la vez, por supuesto, pero trabajamos en grupos conforme se iban acomodando ahí en el área, porque pues te gana también la operación, pero trabajamos de una manera didáctica con los pictogramas, de manera tal que te los aprendas, que trabajes, que juegues con ellos, que hagas pares, o que levantes la mano cuando te digan, oye, un corrosivo, un riesgo a la salud. Y trabajamos de manera muy padre porque la gente trabajando de esa forma le genera mucho más rápido el aprendizaje. Y por otro lado, aparte del juego de cartas, hicimos también como un tipo memorama.
Ok. Hicimos como un juego tipo memorama. Entonces, pues fue muy didáctico. Creo yo que este tema de capacitación en sistema globalmente armonizado y conocer perfectamente bien los químicos que estás trabajando, cómo se usan, qué riesgo tienen, cuál es su manejo en caso de un incidente, es lo primordial para trabajar con productos químicos. Tercero, y por último, no menos importante, o sería uno de los importantes, nunca jamás hagas la mezcla de productos químicos para hacer una limpieza o para hacer un desengrase, para hacer algo en el punto donde estás trabajando. Necesitas trabajar con un producto químico a la vez. No mezcles porque nos vamos a meter en algún problema con las famosas Esos bombas. son los 3 mandamientos que 3, debemos de y seguir. si vamos a decir, por último, como recomendación final, El piloncito. el piloncito, siempre ten un kit de derrames en tus áreas de trabajo. Son muy buenos consejos para la gente que está en el ámbito industrial, pero también en el institucional y también la parte alimentaria, porque son consejos que aplican para todos, porque todos utilizan estos químicos. No importa de quién sean, pero todos deben de seguir estos consejos para evitar un incidente o un accidente el día de mañana en sus instalaciones. Oli, pues muchas gracias. Es una plática bastante interesante la que tuvimos. Como te diste cuenta, muy amena y sobre todo que viene de alguien que conoce muy bien y que tiene mucha experiencia. Te agradezco bastante porque yo también aprendí bastante el día de hoy. Y pues, ¿qué más que decirte gracias? Gracias a ti, Alex. Pues fue un gusto estar contigo, compartir esta información y pues bueno, espero que al público en general o quienes vean este podcast les sea de utilidad esta información. Claro que va a ser de mucha utilidad y pues bueno, muchas gracias, gente. Los invito a seguir a Kay en todas sus redes sociales, que es Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, también en Spotify, que vamos a estar presentes. Gracias por escucharnos en un episodio más de Kay, Hablemos Limpio.